Tertium Organum. P. de Ouspensky. El tercer canon del pensamiento. Una clave para los enigmas del mundo. Capítulo 16. El aspecto fenoménico y el aspecto nouménico del hombre. El hombre en sí mismo. ¿Cómo conocemos el aspecto interior del hombre? Podemos conocer la existencia de la consciencia en condiciones del espacio no análogas a las nuestras. El cerebro y la consciencia. La unidad del mundo. La imposibilidad lógica de una existencia simultánea del espíritu y la materia. O todo es espíritu o todo es materia. Las acciones racionales e irracionales en la naturaleza y en la vida del hombre. ¿Las acciones racionales pueden existir junto a las irracionales? El mundo como un juguete mecánico producido accidentalmente. La imposibilidad de la consciencia en un universo mecánico. La imposibilidad de la mecanicidad si la consciencia existe. El hecho de la consciencia humana que interfiere el sistema mecánico. La consciencia de otras secciones del mundo. ¿Cómo podemos enterarnos de ellas? Kant y los espíritus. Spinoza y la cognición del mundo invisible. La necesidad de la definición intelectual de lo que es posible y de lo que es imposible en el mundo nouménico. Sabemos muy imperfectamente qué es el hombre, y nuestras ideas acerca del hombre son muy erróneas, y fácilmente crean ilusiones nuevas. Primero de todo, nos inclinamos a considerar al hombre como cierta unidad, y a considerar diferentes pormenores y funciones del hombre como interconexos y todos ellos dependientes uno del otro. Además, vemos la causa de todas las propiedades y acciones del hombre en su aparato físico, en el hombre visible. En realidad, el hombre es algo muy complejo, y complejo en muchos sentidos. Muchos aspectos de la vida del hombre están totalmente desconectados entre sí, o solo conectados por el hecho de que pertenecen a un mismo hombre. Y la vida del hombre prosigue simultáneamente, por decirlo así, en diferentes planos. Además, los fenómenos de un plano tocan otro plano solo parcial y raramente, y tal vez no lo toquen para nada. Y las relaciones del hombre con los diferentes aspectos de él mismo y de otras personas no son las mismas. El hombre contiene en sí los tres géneros de fenómenos mencionados antes, o sea, representa una combinación de fenómenos físicos, fenómenos de vida y fenómenos psicológicos. Y la interrelación de estos tres órdenes de fenómenos es infinitamente más compleja de lo que estamos acostumbrados a pensar. Los fenómenos psicológicos en nosotros mismos los sentimos, experimentamos y conocemos. Los fenómenos de vida y los fenómenos físicos los observamos y formamos conclusiones acerca de ellos sobre la base de la experiencia. No experimentamos los fenómenos psicológicos de los otros, o sea, los pensamientos, sentimientos y deseos de otro hombre. Deducimos que éste los tuvo por sus palabras o por analogía con nosotros mismos. Sabemos que, en nosotros, ciertas acciones son precedidas por ciertos pensamientos y sentimientos. Y así, cuando observamos las mismas acciones en otro hombre, concluimos que éste pensó y sintió como nosotros. La analogía con nosotros es nuestro único criterio y método de juzgar y sacar conclusiones acerca de los fenómenos psicológicos de otras personas. Si no podemos comunicarnos con ellas o rehusamos creer lo que nos dicen acerca de ellas mismas. Suponiendo que yo fuera a vivir en medio de la gente, sin medio alguno de comunicarme con ella o de sacar conclusiones por analogía. Entonces, yo debería estar rodeado de autómatas móviles y activos, y el significado, la importancia y las causas de las acciones de aquellos serían totalmente oscuras para mí. Tal vez explicaría sus acciones mediante movimiento molecular, o influencia de los planetas, o espiritualismo, o sea, por las acciones de los espíritus, o por accidente, por una combinación involuntaria de causas. En todo caso, yo no vería ni podría ver la vida psicológica de estas personas en aquellas acciones. En conjunto solo puedo juzgar la existencia del pensamiento y del sentimiento por analogía conmigo mismo. Sé que ciertos fenómenos en mí están conectados con mi posesión de pensamiento y sentimiento. Cuando veo los mismos fenómenos en otro hombre, concluyo que también éste posee pensamiento y sentimiento.
pero no puedo tener una prueba directa de la existencia de vida psicológica en otro hombre. Estudiando al hombre solo desde fuera, debo estar en relación con él, exactamente en la misma posición que, según Kant, estamos en relación con el mundo circundante. Solo conocemos nuestros medios de percepción de este. Al mundo en sí no lo conocemos. Tengo pues, dos medios para conocer al hombre en sí, o sea, su vida interior, analogía conmigo mismo y comunicación con él, intercambio de pensamientos. Sin esto, para mí un hombre no es sino un fenómeno, un autómata móvil. El noúmeno de un hombre es su vida psicológica, todo lo que esta vida psicológica contiene, y todo lo que conecta al hombre con ella. Ambos mundos están abiertos para nosotros en el hombre, aunque el mundo neumónico está abierto solo leve e imperfectamente debido al hecho de que lo percibimos a través del mundo fenoménico. Neumónico significa percibido por la mente y el rasgo característico de las cosas pertenecientes al mundo nouménico es el hecho de que no pueden percibirse por el mismo método que las cosas del mundo fenoménico. Podemos especular acerca de la existencia de las cosas del mundo nouménico, podemos hallarlas por medio de deducciones mentales, podemos descubrirlas por analogía, podemos sentirlas, entrar en alguna suerte de comunión con ellas, pero no podemos verlas, oírlas, tocarlas, pesarlas o medirlas, no podemos fotografiarlas ni resolverlas en elementos químicos o en una cantidad de vibraciones. La vida psicológica pues, con todas sus funciones y todo su contenido, pensamientos, sentimientos, deseos, voluntad, no pertenece al mundo de los fenómenos. No podemos percibir objetivamente elemento alguno de la vida psicológica. Es tan imposible ver una emoción como tal, como es imposible ver el valor de una moneda. Se puede ver la inscripción en una moneda, pero nunca se puede ver su valor. Es tan imposible fotografiar un pensamiento como lo es visualizar las tinieblas egipcias en una botella. Pensar de otro modo, experimentar con la fotografía de los pensamientos, implica simplemente ineptitud para pensar con lógica. En un disco fonográfico hay surcos, elevaciones y depresiones, pero no hay sonidos. Quien quiera que acerque el disco fonográfico a su oído, esperando oír algo, con seguridad que escuchará en vano. Incluyendo en sí mismo dos mundos, o sea, el fenoménico y el nouménico, el hombre nos ofrece la posibilidad de entender la relación mutua de estos dos mundos en toda la naturaleza. Sin embargo, debe recordarse que al definir al noúmeno como vida psicológica, solo consideramos una de las innumerables facetas del noúmeno. Antes llegamos a la conclusión de que el noúmeno de una cosa consiste en su junción en otra esfera, en su significado que es incomprensible en la sección dada del mundo. La expresión sección del mundo se toma como índice de la irrealidad de las formas de cada sección. El mundo es infinito y todas las formas son infinitas, pero para abarcarlas con la consciencia cerebral finita, o sea, con la consciencia reflejada en el cerebro, debemos imaginar formas infinitas como finitas, y estas son las secciones del mundo. El mundo es uno, pero la cantidad de secciones posibles es infinita. Imaginemos una manzana. Es una sola. Pero es posible imaginar un número infinito de secciones de una manzana, tomadas en todas direcciones. Y todas estas secciones diferirán de otra. Si, en vez de una manzana, tomamos un cuerpo más complejo, por ejemplo, el cuerpo de algún animal, entonces las secciones tomadas en diferentes direcciones serán más diferentes aún una de la otra. Además, llegamos a la conclusión de que el número de significados de una misma cosa en diferentes secciones del mundo debe ser infinitamente grande e infinitamente variado, que cada cosa debe convertirse en su contraria, volver nuevamente al comienzo, desde nuestro punto de vista, y así sucesivamente, expandiéndose infinitamente, contrayéndose de nuevo, etc. Y debemos recordar que el noúmeno y el fenómeno no son cosas diferentes sino aspectos meramente diferentes de una misma cosa. Además, cada fenómeno es la expresión finita de algo infinito dentro de la esfera de nuestra percepción a través de los órganos sensorios. Para nosotros, un fenómeno es una expresión tridimensional del infinito.
Esta tridimensionalidad depende de las formas tridimensionales de nuestra percepción, o sea, más simplemente, depende de nuestro cerebro, nervios, ojos y puntas de los dedos. En el hombre hemos hallado que un aspecto de su noumeno es su vida psicológica, que es precisamente en la mente que radica el comienzo de la solución del enigma de esas funciones e implicaciones interiores que son incomprensibles desde fuera. ¿Qué es la vida psicológica del hombre sino su función, incognoscible en la sección tridimensional del mundo? En realidad, si debemos estudiar y observar al hombre objetivamente, desde fuera, por todos los medios accesibles a nosotros, jamás descubriremos su vida psicológica ni definiremos la función de la mente. Primero de todo, debemos conocer acerca de la existencia de nuestra propia vida psicológica, luego entrar en una conversación con otro hombre, por medio de sonidos, gestos, palabras, empezar a intercambiar pensamientos con él, y, sobre la base de sus respuestas, sacar la conclusión de que él posee lo que nosotros poseemos. O sacar la misma conclusión sobre la base de signos externos, acciones idénticas a las nuestras en circunstancias idénticas. Por método directo de investigación objetiva, sin la ayuda de la palabra, o sin el auxilio de la deducción por analogía, no descubriremos vida psicológica alguna en otro hombre. Lo que es inaccesible a un método directo de investigación, y sin embargo existe, es nouménico. En consecuencia, no podremos determinar la función y el significado del hombre en una sección del mundo distinta del mundo de la geometría euclidiana, que es la única accesible a los métodos directos de investigación. Por tanto, tenemos todo el derecho a considerar a la mente del hombre como su función en una sección del mundo diferente de la sección tridimensional en la que funciona el cuerpo del hombre. Habiendo establecido esto, podemos formularnos esta pregunta. ¿No tenemos derecho a sacar la conclusión inversa y considerar la función desconocida del mundo y de las cosas fuera de la sección tridimensional como su propio género de mente? Nuestra visión positivista corriente considera a la mente como la función del cerebro. Sin el cerebro no podemos imaginar vida mental alguna. Max Nordau, cuando deseó imaginar a la consciencia del mundo en paradojas, tuvo que decir que no podemos estar seguros de que en alguna parte del espacio infinito del universo no se repita en escala colosal la misma combinación de elementos físicos y químicos que constituye nuestro cerebro. Esto es muy característico y típico de la ciencia positivista. Deseando imaginar a la consciencia del mundo, el positivismo debe, primero de todo, imaginar un cerebro gigantesco. ¿No se aprecia esto, al punto, como mundo plano bidimensional? En realidad, la idea de un cerebro gigantesco en alguna parte ubicada más allá de las estrellas muestra la asombrosa pobreza y debilidad del pensamiento positivista. Este pensamiento no puede salir de la rutina consuetudinaria, y no tiene alas para volar. Supongamos que algún curioso habitante de la Europa del siglo XVII tratara de representarse los medios de transporte del siglo XX e imaginara una enorme diligencia, del tamaño de una gran posada, tirada por 1000 caballos. Estaría muy cerca de la verdad, y al mismo tiempo infinitamente lejos de esta. Empero, en su época hubo algunas mentes que trabajaron en la dirección correcta. Ya se estaba formando la idea de un motor de vapor, ya estaban apareciendo modelos. El pensamiento expresado por Nordau trae recuerdos de las teorías favoritas de la filosofía popular en relación con una idea tomada casualmente, de que los planetas y las estrellas del mundo visible son meramente las moléculas de algún gran cuerpo, del cual nuestro universo es solo una parte insignificante. Tal vez todo el universo esté contenido en el dedo meñique de algún gran ser, dice un hombre de la calle que filosofa. Y tal vez nuestras moléculas sean también mundos. Puede ser que mi meñique también sostenga varios universos. Y ese hombre de la calle se asusta. Pero todos esos razonamientos no son sino una diligencia gigantesca. Tal razonamiento es similar a las reflexiones de una niñita acerca de la cual creo que leí en The Theosophical Review. La niña estaba sentada junto al fuego. A su lado dormía un gato. Aquí está el gato, dormido, pensó la niñita. Tal vez esté soñando que no es un gato sino una niñita.
y tal vez yo no sea realmente una niñita, sino un gato, y yo solo esté soñando que soy una niñita. Un instante después, un agudo alarido sacude la casa y para los padres fue arduo persuadirla de que no era un gato sino verdaderamente una niñita. Todo esto demuestra que se necesita cierta habilidad para filosofar. Nuestro pensamiento está rodeado por muchos callejones sin salida. Y el positivismo, que está siempre y por doquier tratando de aplicar la regla de 3, es en sí mismo un callejón sin salida. Nuestro análisis de los fenómenos y la relación que hemos establecido entre fenómenos físicos, fenómenos de vida y fenómenos psicológicos nos permite afirmar muy claramente que los fenómenos psicológicos no pueden ser una función de los fenómenos físicos, o fenómenos de un orden inferior. Hemos establecido que lo superior no puede ser una función de lo inferior. Y la división de lo superior y lo inferior se basa también en el hecho perfectamente real de las diferentes potencialidades de diferentes órdenes de fenómenos, de la diferente cantidad de fuerza latente contenida en ellos, o liberada por ellos. Y, muy naturalmente, tenemos el derecho de rotular como superiores a los fenómenos que poseen una potencialidad mayor, una fuerza latente mayor, y como fenómenos inferiores a los que poseen una potencialidad menor, una fuerza latente menor. Los fenómenos de vida son superiores en comparación con los fenómenos físicos. Los fenómenos psicológicos son superiores en comparación con los fenómenos de vida y los fenómenos físicos. Está claro que debe ser la función de que, sin cometer el más burdo error lógico, no podemos decir que la vida y la mente dependan funcionalmente de fenómenos físicos, o sea, no podemos llamarlos el resultado de fenómenos físicos. Por el contrario, todo nos obliga a reconocer a los fenómenos físicos como el resultado de la vida, y a la vida fisiológica como el resultado de la vida psicológica. Pero, ¿qué vida y qué mente? Esta es la cuestión. Naturalmente, sería absurdo considerar al globo terrestre como una función de la vida vegetal y animal que prosigue en la Tierra, y al mundo estelar visible como una función de la mente humana. Pero nadie discute esto. El conocimiento oculto habla de otra vida y de otra mente, cuyas manifestaciones parciales son nuestra vida y nuestra mente. Es importante establecer el principio general de que los fenómenos físicos, como los inferiores, dependen de fenómenos de vida y mente, como los superiores. Si aceptamos este principio como establecido, podremos proseguir más adelante. La primera pregunta que surge es, ¿en qué relación está la vida psicológica del hombre con su cuerpo y su cerebro? Esta pregunta fue respondida de modo diferente en distintas épocas. A la vida psicológica se la consideraba como una función directa del cerebro, el pensamiento es un movimiento de la materia, negando así, naturalmente, toda posibilidad de pensamiento o sentimiento sin cerebro. Luego hubo intentos de establecer el paralelismo de la actividad mental y la actividad del cerebro. Pero el carácter de este paralelismo permaneció siempre muy oscuro. Sí, evidentemente, el cerebro trabaja paralelamente con el pensamiento y el sentimiento. Una interrupción o un desorden en la actividad del cerebro produce una interrupción o un desorden aparente en las funciones mentales. Empero, la actividad del cerebro no es sino movimiento, o sea, un fenómeno objetivo, mientras que la actividad mental es un fenómeno objetivamente indefinible, subjetivo, y al mismo tiempo más potente que todo lo objetivo. ¿Cómo vincular todo esto? Tratemos de mirar la actividad del cerebro y de la mente desde el punto de vista de la existencia de dos datos, el mundo y la vida interior, aceptados por nosotros al comienzo mismo. Si miramos al cerebro desde el punto de vista de la vida interior, el cerebro será una parte del mundo, o sea, una parte del mundo externo que está fuera de la vida mental. La mente y el cerebro son, pues, cosas diferentes. Pero nuestra observación y nuestra experiencia nos dicen que la mente puede funcionar solamente a través del cerebro. El cerebro es el prisma necesario a través del cual una parte de la mente se nos manifiesta como intelecto. O expresándolo de modo levemente diferente, el cerebro es un espejo que refleja la mente en nuestra sección tridimensional del mundo.
Esto significa que en nuestra sección tridimensional del mundo no se ve a toda la mente, no conocemos sus dimensiones reales, sino solo lo que de ella se refleja en el cerebro. Está claro que, si se rompe el espejo, también deberá romperse el reflejo, o, si se daña el espejo, este dará un reflejo deformado. Pero no hay fundamentos para suponer que cuando se rompe el espejo, también se rompe el objeto que éste refleja, o sea, en este caso, la mente. La mente no puede sufrir desórdenes del cerebro, pero sus manifestaciones pueden sufrir grandemente e inclusive desaparecer por completo del campo de nuestra observación. Por lo tanto, está claro que los desórdenes en la actividad del cerebro conducen a un debilitamiento o a una deformación, o inclusive a una desaparición completa de las facultades mentales, que se manifiestan en nuestra esfera. La idea de comparar los cuerpos tridimensionales y tetradimensionales nos permite afirmar que no toda la actividad de la mente pasa a través del cerebro, sino solamente una parte de ella. En realidad, cada uno de nosotros es una entidad física permanente mucho más extensa de lo que sabemos, una individualidad que nunca podrá expresarse completamente a través de manifestación corporal alguna. El yo se manifiesta a través del organismo, pero siempre hay alguna parte del yo sin manifestarse. El positivista permanece insatisfecho. Dirá: pruébeme que el pensamiento puede tener lugar sin el cerebro y entonces creeré. Le responderé con esta pregunta. En este caso, ¿qué constituirá la prueba? No hay pruebas ni puede haberlas. La existencia de la mente sin el cerebro, sin el cuerpo, si es posible, es para nosotros un hecho que no puede probarse como un hecho físico. Y si mi oponente es sincero en su razonamiento, se convencerá de que no puede haber pruebas porque ni él tiene medios para averiguar la existencia de la mente que actúe independientemente del cerebro. En realidad, supongamos que el pensamiento de un hombre muerto, o sea, de un hombre cuyo cerebro cesó de trabajar, continúa funcionando. ¿Cómo podremos averiguar esto? No podemos. Tenemos medios de comunicación, el habla, los escritos, con seres que están en las mismas condiciones que nosotros, o sea, cuya mente actúa a través del cerebro. La existencia de la mente en tales seres puede deducirse por analogía con nosotros. Pero la existencia de la mente en otros seres, sin tener en cuenta si tales seres existen o no, no podemos averiguarla por nuestros medios ordinarios. Este último hecho da una clave para entender la verdadera relación entre la mente y el cerebro. Nuestra mente, siendo meramente un reflejo proyectado por el cerebro, solo podrá advertir otros reflejos similares a ella misma. Ya hemos establecido que podemos sacar conclusiones acerca de la mente de otros seres por medio del intercambio de pensamientos con ellos y por analogía con nosotros. Ahora podemos añadir que, debido a esto solo podemos conocer acerca de la existencia de mentes similares a la nuestra y no podemos conocer a otros, ya sea que existan o no, hasta que nos hallemos en su plano. Si un día experimentáramos nuestra mente no solo como la refleja el cerebro sino en un sentido más vasto, tendríamos simultáneamente la posibilidad de descubrir seres, análogos a nosotros cuya mente es independiente del cerebro, si tales seres existen en la naturaleza. Pero, ¿tales seres existen o no? Nuestro pensamiento, tal como es ahora, ¿qué puede decirnos respecto a esto? Observando al mundo desde fuera, vemos en él acciones que proceden de causas racionales conscientes, como se nos presenta el trabajo de los seres humanos. Y vemos acciones que proceden de ciegas fuerzas inconscientes de la naturaleza, como el movimiento de las olas, el flujo y reflujo de las mareas, el curso de los ríos, etc. Tal división de acciones observadas en racionales y mecánicas parece ingenua, incluso desde el punto de vista positivista. Si hemos aprendido algo por el estudio de la naturaleza, si el método positivista nos ha dado algo, es la convicción de la unidad esencial de los fenómenos. Sabemos, y lo sabemos con certidumbre, que cosas básicamente similares no pueden resultar de causas distintas. Y esto también lo sabe la filosofía científica.
Por lo tanto, también considera ingenua la división antes mencionada y, consciente de la imposibilidad de tal dualismo, que una parte de los fenómenos observados procede de causas racionales y conscientes y otra parte procede de causas irracionales e inconscientes, halla posible explicarlo todo como procediendo de causas irracionales e inconscientes. La observación científica nos dice que la racionalidad aparente de las acciones humanas no es sino ilusión y autoengaño. El hombre es un juguete en manos de fuerzas elementales. Es solo una estación transmisora de fuerzas. Todo lo que piensa que él hace, en realidad lo hacen para él fuerzas externas que entran en él con el aire, con los alimentos, con la luz solar. El hombre no realiza por sí una sola acción. Es solo un prisma a través del cual se refleja una línea de acción en cierto modo. Pero tal como un rayo de luz no se origina en el prisma, así la acción no se origina en el intelecto del hombre. Confirmando esto se presenta, entre otras cosas, el experimento teórico de los psicofisiólogos alemanes. Estos afirman que, si fuera posible desde el momento del nacimiento, despojar a un hombre de todas las impresiones externas, de luz, sonido, tacto, calor, frío, etc., y mantenerle vivo al mismo tiempo, tal hombre no sería capaz de acción alguna, ni siquiera de la más insignificante. De esto se colige que el hombre es un autómata, similar al autómata con que trabajó el físico norteamericano Tesla y que, obedeciendo a corrientes eléctricas y a ondas inalámbricas de larga distancia, se suponía que cumplía toda una serie de movimientos complejos. Se colige que todas las acciones del hombre dependen de estímulos externos. El reflejo más pequeño exige una irritación externa. Una acción más compleja necesita toda una serie de complejas irritaciones anteriores. A veces, hay un gran lapso entre la irritación y la acción, y un hombre no advierte conexión alguna entre ellas. En consecuencia, considera a sus acciones como volitivas, mientras que, en realidad, las acciones volitivas no existen. Un hombre nada puede hacer por sí, tal como una piedra no puede saltar por el aire a voluntad. Es necesario que algo la arroje a lo alto. Del mismo modo, un hombre necesita algo que lo sacuda, y entonces desarrollará exactamente tanta energía como la sacudida, o las sacudidas precedentes, que le dieron y nada más. Esto es lo que el positivismo enseña. Desde un punto de vista lógico, esta teoría es más correcta que la de los dos géneros de acciones, racional e irracional. Al menos, establece el principio de la uniformidad esencial. En realidad, ¿cómo es posible suponer que, en una gran máquina, algunas partes se mueven según su propio deseo y juicio? Debería ser una cosa o la otra. O todas las partes de la máquina poseen conocimiento de su función y actúan de acuerdo con este conocimiento, o todas ellas son accionadas por el mismo motor y puestas en movimiento por la misma cinta impulsora. El enorme servicio que el positivismo prestó es que estableció este principio de la uniformidad. A nosotros nos queda el determinar en qué consiste esta uniformidad. El criterio positivista del mundo afirma que el principio de todo es la energía inconsciente, producida por causas desconocidas en algún tiempo desconocido. Luego de atravesar una larga serie de imperceptibles procesos electromecánicos y físico-químicos, esta energía se nos manifiesta en movimiento visible y tangible, luego en crecimiento, o sea, en fenómenos de vida, y finalmente en fenómenos psicológicos. Este criterio ya ha sido examinado y se ha extraído la conclusión de que es enteramente imposible considerar a los fenómenos físicos como la causa de los fenómenos psicológicos, mientras que los fenómenos psicológicos, por el contrario, sirven a menudo como causa indiscutible de fenómenos físicos observados por nosotros. El proceso observado de fenómenos psicológicos que surgen bajo el influjo de sacudidas mecánicas externas para nada significa que los fenómenos físicos den origen a los psicológicos. No son la causa, sino meramente la sacudida que trastorna el equilibrio. A fin de que las sacudidas externas provoquen fenómenos psicológicos se necesita un organismo, o sea, una vida compleja y animada. La causa de la vida psicológica radica en el organismo, en su animación que puede definirse como el potencial de vida psicológica.
Además, desde la esencia misma del concepto de movimiento, o sea, desde la base del mundo físico, hemos extraído la conclusión de que el movimiento no es una verdad palmaria, que la idea de movimiento surgió en nosotros de la limitación e insuficiencia de nuestro sentido del espacio, la ranura a través de la cual observamos al mundo. Y hemos establecido que la idea del tiempo no se deduce de la observación del movimiento, como se supone habitualmente, sino que la idea del movimiento resulta de nuestro sentido del tiempo, y que la idea del movimiento es muy claramente una función del sentido del tiempo que, en sí es el límite o la frontera del sentido del espacio de un ser de una constitución psicológica dada. También se ha aclarado que la idea del movimiento pudo haber surgido de la comparación de dos campos de visión. Y, por lo general, todo el análisis de las categorías fundamentales de nuestra percepción del mundo, del espacio y del tiempo, ha demostrado que no tenemos fundamento alguno para considerar al movimiento como un principio básico del mundo. Y si esto es así, si es imposible suponer la existencia de un motor mecánico inconsciente detrás de las escenas de la estructura del mundo, nos vemos obligados a suponer que el mundo está vivo y es inteligente. Porque una u otra cosa es cierta. O el mundo es mecánico y está muerto, es accidental, o está vivo y animado. En la naturaleza viva no puede haber nada muerto, tal como en la naturaleza muerta no puede haber nada vivo. Luego de atravesar un largo periodo de existencia inconsciente y semiconsciente en los reinos mineral, vegetal y animal, la naturaleza alcanza su último gran desarrollo en el hombre, y se pregunta, ¿qué soy? El hombre es el órgano de la autoconsciencia de la naturaleza. Así escribió Schopenhauer en sus aforismos y, por supuesto, es un cuadro bellísimo. Pero no tenemos base alguna para considerar al hombre como la culminación de toda la creación de la naturaleza. El hombre es solamente lo supremo que conocemos. El positivismo estaría enteramente en lo cierto y su cuadro del mundo no tendría un solo defecto si en el mundo, en parte alguna o en tiempo alguno no hubiera razón. Entonces, de buen grado o por fuerza, sería necesario admitir que el universo es un juguete mecánico, que se formó accidentalmente en el espacio. Pero el hecho de la existencia de la mente estropea todas las estadísticas. Posiblemente, no se lo pueda dejar de lado. Tenemos que admitir la existencia de dos principios, espíritu y materia, o elegir uno de ellos. En esto se destruye al dualismo porque, si admitimos la separada existencia de espíritu y materia y llevamos más allá nuestro razonamiento, estamos obligados a llegar a la conclusión de que el espíritu es irreal mientras la materia es real, o que la materia es irreal y el espíritu es real. En otras palabras, que el espíritu es material o la materia es espiritual. En consecuencia, hay que elegir uno u otro, espíritu o materia. Pero en realidad, pensar monísticamente es más difícil de lo que parece. Me he encontrado con muchas personas que se llaman y consideran monistas, pero concretamente, jamás se apartaron del dualismo más ingenuo y jamás experimentaron siquiera una chispa de comprensión de la unidad del mundo. El positivismo, al considerar al movimiento o a la energía como la base de todo, jamás podrá ser monista. No puede negar el hecho de la mente. Si fuera capaz de no prestar atención completamente a este hecho, todo estaría bien y el universo podría pasar por un juguete mecánico que se formó accidentalmente. Por desgracia, sin embargo, ni siquiera el positivismo podrá negar la existencia de la mente ni podrá destruirla. Solo podrá hacerla descender tan bajo como sea posible, llamándola reflejo de la realidad, cuya esencia radica en el movimiento. Pero en ese caso, ¿cómo ocuparse del hecho de que el reflejo posee una potencialidad infinitamente mayor que la realidad? ¿Cómo podrá ser esto? ¿Desde qué se refleja esta realidad o a través de qué se refracta del tal modo que, en su forma reflejada, tiene una potencialidad infinitamente mayor que en la forma original? Un materialista monista congruente podría decir solamente que la realidad se refleja de sí, o sea, que un movimiento se refleja de otro movimiento. Pero esto no es sino dialéctica y no explica qué es la mente, porque es algo diferente del movimiento. Por más que persistamos en llamar al pensamiento movimiento, sabemos que son dos cosas diferentes.
diferentes respecto de nuestra percepción de ellas, cosas pertenecientes a mundos distintos, inconmensurables y capaces de existir simultáneamente. Además, el pensamiento puede existir sin el movimiento, mientras que el movimiento no puede existir sin el pensamiento, porque la condición necesaria del movimiento, el tiempo, proviene de la mente. Si no hay mente, no hay tiempo, como éste existe para nosotros. Si no hay tiempo, no hay movimiento. No podemos eludir este hecho y, pensando lógicamente, estamos obligados a admitir dos principios. Pero, si consideramos ilógica la admisión misma de dos principios, estamos obligados a aceptar al pensamiento como un solo principio, y a aceptar al movimiento como una ilusión del pensamiento. ¿Qué significa esto? Significa que no puede haber materialismo monista. El materialismo solo puede ser dualista, o sea, tiene que reconocer dos principios, el movimiento y el pensamiento. Nuestros conceptos se conectan con el lenguaje. Nuestro lenguaje es profundamente dualista. Es una traba terrible. Ya he dicho una vez que traba es el lenguaje en nuestro pensamiento, imposibilitándole expresar las relaciones del universo existente. En nuestro lenguaje, hay solo un universo que deviene eternamente. El ahora eterno no puede expresarse en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje nos describe, pues, un universo admitidamente falso, dual, cuando en realidad es uno solo, y deviene eternamente cuando en realidad existe eternamente. Si nos damos cuenta de cuánto este hecho cambia todo, si entendemos hasta dónde nuestro lenguaje nos oculta el cuadro verdadero del mundo, veremos que no solo es difícil, sino absolutamente imposible expresar en nuestro lenguaje las verdaderas relaciones de las cosas del mundo real. Esta dificultad solo podrá vencerla la formación de nuevos conceptos y amplias alegorías. Después aclararemos los principios y métodos de esta ampliación, métodos y principios que ya poseemos y que pueden extraerse del depósito de nuestro conocimiento. Por el momento, es importante establecer una cosa: la necesidad de la uniformidad, el carácter monista del universo. Como cuestión de principio, no importa qué se considerará como el principio, el espíritu o la materia. Lo importante es admitir la unidad de ambos. Pero, ¿qué es entonces la materia? Por un lado, hay un concepto lógico, o sea, una forma de pensar. Nadie vio jamás a la materia, y jamás la verá. La materia solo puede ser pensamiento. Por el otro lado, está la ilusión a la que se la confunde con la realidad. La materia es una parte de algo, una parte inexistente, imaginaria. Es el mundo tetradimensional real, tal vez un mundo multidimensional. La madera, la sustancia de la que está hecha una mesa existe, pero nosotros no conocemos la verdadera naturaleza de su existencia. Todo lo que sabemos acerca de ella es la forma de nuestra percepción de ella. Y, si no estamos allí más, continuará existiendo, pero solo para una percepción que actúe del mismo modo que la nuestra. Pero, en sí, esta sustancia existe de alguna manera enteramente diferente, no sabemos cómo. Una cosa es cierta: no existe en el espacio ni en el tiempo. Estas formas se las imponemos. Probablemente, toda madera similar de diferentes siglos y diferentes partes del mundo forma una masa, un cuerpo, quizás un ser. Es cierto que la sustancia particular, o parte de la sustancia, de la que esta mesa está hecha, no tiene existencia separada distinta que en nuestra percepción. No entendemos que una cosa es solo una definición artificial, por nuestros sentidos, de alguna causa indefinible que trasciende infinitamente la cosa. Pero una cosa puede adquirir un alma individual y separada que le pertenezca. Y, en ese caso, una cosa existe independientemente de nuestra percepción. Muchas cosas poseen tales almas, especialmente cosas viejas, casas viejas, libros viejos, obras de arte, etc. Pero, ¿qué base tenemos para pensar que en el mundo existe una mente distinta de nuestra mente humana y de la de animales y plantas? Primero de todo, por supuesto, el pensar que en el mundo todo está vivo y animado y que las manifestaciones de vida y animación deben existir en todos los planos y en todas las formas. Pero podemos ver a la mente solo en formas análogas a la nuestra.
Lo más importante es que no tenemos razón para considerar a nuestra mente como la forma única y suprema que existe en el universo. La cuestión queda de esta manera. ¿Cómo podríamos enterar de la existencia de la mente de otras partes del mundo, si es que existen? Mediante dos métodos: a través de comunicación, cambio de pensamientos, y por medio de conclusiones por analogía. Para lo primero, es necesario que nuestra vida mental se vuelva semejante a la de ellas, trascienda los límites del mundo tridimensional, o sea, se necesita un cambio de nuestra forma de percepción y representación. Lo segundo puede resultar de una expansión gradual de la facultad de trazar alegorías. Al tratar de pensar fuera de las categorías habituales, al tratar de mirar a las cosas y mirarnos desde un nuevo ángulo, y simultáneamente desde muchos ángulos, al tratar de liberar nuestro pensamiento de las particiones consuetudinarias del tiempo y del espacio, empezamos gradualmente a advertir analogías entre las cosas, donde anteriormente no hemos visto nada. Nuestra mente crece, y con ella crece la capacidad de trazar analogías. Con cada nuevo grado que se alcanza, esta capacidad ensancha y enriquece nuestra mente. A cada momento avanzamos más rápidamente, cada nuevo paso se vuelve más fácil. Nuestra vida mental se vuelve diferente. Y entonces, aplicándonos nuestra ampliada capacidad de trazar analogías y mirar en derredor, advertimos de pronto, en torno de nosotros, una vida mental cuya existencia jamás sospechamos antes. Y entendemos por qué no pudimos ver esto antes. Está en otro plano, no en el plano en el que había existido anteriormente nuestra vida mental. Precisamente de este modo, esta capacidad de trazar nuevas analogías es el comienzo de los cambios que nos conducen hacia otro plano del ser. La mente del hombre empieza a penetrar en el mundo de los noúmenos que es afín a ella. Junto con esto, la visión que el hombre tiene acerca del mundo fenoménico experimenta un cambio. Los fenómenos pueden adquirir a sus ojos, de repente, un agrupamiento enteramente nuevo. Como ya se dijo, puede demostrarse que cosas similares son diferentes, que cosas diferentes son similares, que cosas totalmente separadas, inconexas, pueden resultar que son partes de una gran totalidad de alguna categoría enteramente nueva, mientras que las cosas que parecen indisolublemente conexas y formando una totalidad pueden, en realidad, resultar ser manifestaciones de mentes diferentes, que nada tienen en común, ignorando incluso la existencia de una con otra. De hecho, puede resultar tal cualquier totalidad de nuestro mundo. Un hombre, un animal, un planeta, o sea, consistente en diferentes mentes, representando, por decirlo así, un campo de batalla de seres diferentes. En cada totalidad de nuestro mundo vemos muchas tendencias, inclinaciones, empeños, esfuerzos, contrarios. Cada totalidad es, por decirlo así, un campo de batalla de una gran cantidad de fuerzas contrarias, cada una de las cuales actúa por sí, se empeña en alcanzar sus propios fines, habitualmente para destruir a esa totalidad. Pero la interacción de estas fuerzas constituye la vida de la totalidad. Y en todo hay siempre algo activo que limita la actividad de tendencias separadas. Este algo es la vida mental de la totalidad. Nos es imposible establecer la existencia de esta vida por medio de la analogía con nosotros mismos o por medio de la comunicación con ella. Pero ante nosotros se abre un nuevo camino. Vemos una función separada y enteramente nueva, la preservación de la totalidad. Detrás de esta función, presuponemos la existencia de algo separado. Este algo separado, que posee una función definida, es imposible sin una vida mental separada. Si la totalidad posee vida mental, entonces las separadas tendencias de fuerzas deberán también poseer una vida que les pertenezca. Un cuerpo o un organismo es el punto de intersección de las líneas de estas vidas, un lugar de encuentro, tal vez un campo de batalla. Nuestro yo. Este es el campo de batalla en el que, a cada momento, una u otra emoción, uno u otro hábito o tendencia se impone, subyugando a los otros durante ese momento e identificándose con el yo. Pero el yo es también un ser, que posee su propia vida, solo que es muy poco consciente en qué consiste y se conecta constantemente, ora con una parte de sí, ora con otra.
Tenemos derecho a presumir la existencia de seres en los órganos y partes del cuerpo, en los pensamientos y las emociones del hombre. Lo tenemos, porque sabemos que no hay nada puramente mecánico, y que cada algo que posea una función separada deberá estar animado y podrá llamarse un ser. Todos los seres, cuya existencia podemos presuponer en el mundo de muchas dimensiones, tal vez no se conozcan entre sí, o sea, tal vez no sepan que nos conectamos juntos en varias totalidades en nuestro mundo fenoménico, tal como en general tal vez no tengan conocimiento de nuestro mundo fenoménico y sus relaciones. Pero ellos deben conocerse, aunque no podamos determinar el grado de claridad de su consciencia. Tal vez ese grado sea más claro que el nuestro, o tal vez sea más nebuloso, o a semejanza de un sueño. Entre estos seres tal vez prosiga un intercambio de pensamientos continuo, aunque advertido imperfectamente, similar al metabolismo de un cuerpo vivo. Tal vez experimenten ciertos sentimientos en común, tal vez surjan en todos ellos ciertos pensamientos, por decirlo así, simultáneamente, bajo el estímulo de causas comunes. Según los lineamientos de esta comunión interior, deben dividirse en diferentes totalidades de algunas categorías enteramente incomprensibles para nosotros o solo sospechadas parcialmente. La esencia de cada uno de tales seres separados debe consistir en conocerse y conocer sus funciones y relaciones más íntimas. Debe sentir las cosas que son análogas a él y debe poder hablar acerca de sí y de ellas. En otras palabras, esta consciencia debe consistir en tener siempre ante ella un cuadro de sí y sus relaciones más íntimas. Está reviendo eternamente este cuadro, por decirlo así, y lo transmite de inmediato a otro ser al entrar en comunicación con él. En las condiciones existentes de nuestra percepción, no podemos decir si estos seres pertenecientes a partes del mundo distintas del nuestro existen o no. Solo una mente transformada puede sentirlas. Nuestra percepción y nuestro pensamiento ordinarios están demasiado absortos en las sensaciones del mundo fenoménico y en sí mismos y, por lo tanto, no reflejan impresiones que provengan de otros seres, o las reflejan tan débilmente que no se fijan en él de forma perceptible. Y no advertimos que estamos en comunicación constante con el noúmeno de todo lo que nos rodea, lejos y cerca, con seres similares a nosotros y totalmente diferentes de nosotros, con las vidas de todo en el mundo y con la vida de todo el mundo. Sin embargo, si las impresiones que provienen de otros seres son tan fuertes que nuestra mente las siente, de inmediato las proyecta en el mundo fenoménico y busca una causa para ellas en el mundo fenoménico, exactamente como un ser bidimensional que vive en un plano busca en su propio plano las causas de las impresiones que provienen del mundo superior. Nuestra mente está limitada por su percepción nouménica, o sea, está circundada en sí misma. El mundo de los fenómenos, o sea, la forma de su propia percepción, la encierra como un cerco, como un muro, y nada ve aparte de este muro. Pero si logra escapar más allá de este muro que la rodea, ve inevitablemente en el mundo muchas cosas nuevas. Si nos desembarazamos, en nuestra percepción, de los elementos personales, escribe Hinton en A New Era of Thought, entonces se descubrirá que lo muerto que atribuimos al mundo externo no está realmente allí, sino que somos nosotros quienes lo ponemos debido a nuestras limitaciones. Realmente, son los elementos personales de nuestro conocimiento los que nos hacen hablar de necesidad mecánica, de materia muerta. Cuando nuestras limitaciones caen, contemplamos el espíritu del mundo como contemplamos el espíritu de un amigo. Algo que se discierne en y a través de la presentación material de un cuerpo a nosotros. Los medios de nuestro pensamiento son suficientes en la actualidad para mostrarnos almas humanas. Pero, excepto los seres humanos, en lo que a la ciencia concierne, todo es inanimado. Nuestro elemento personal deberá desembarazarse de nuestra percepción, y esto será cambiado. Y lo incognoscible del mundo nouménico es realmente tan absoluto para nosotros como a veces parece. En la Crítica de la Razón Pura y otros escritos, Kant negaba la posibilidad de la visión espiritual. Pero en Dreams of a Spirit Seer, no solo admite esta posibilidad, sino que también le da una de las mejores definiciones que jamás tuvimos hasta ahora. Afirma inequívocamente:
Confieso que me inclino muchísimo a afirmar la existencia de naturalezas inmateriales en el mundo, y a poner a mí misma alma en esa clase de seres. Estos seres inmateriales, unidos inmediatamente uno con otro, podríamos formar, tal vez, una gran totalidad que podría llamarse el mundo inmaterial. Todo hombre es un ser de dos mundos, del mundo inmaterial y del mundo material, y se demostrará, no sé dónde ni cómo, que también el alma humana forma en esta vida una comunión indisoluble con todas las naturalezas inmateriales del mundo de los espíritus, que alternativamente, actúa sobre ese mundo y recibe impresiones de él, de las que, no obstante, no es consciente mientras es hombre todavía. Debemos considerar al alma humana como unida, en su vida actual, con dos mundos al mismo tiempo, de los que percibe con claridad solamente al mundo material, en cuanto está unida con un cuerpo, y forma así una unidad personal. Por lo tanto, en realidad es un sujeto que es, pues, al mismo tiempo, miembro del mundo visible y del mundo invisible, pero no una misma persona. Pues, atendiendo a la diferente calidad de ellos, los conceptos de un mundo no son ideas asociadas con las del otro mundo, de manera que, lo que juzgo como espíritu, no lo recuerdo como hombre y, a la inversa, mi estado como hombre no entra en el concepto de mí como espíritu. El nacimiento, la vida, la muerte, son solo estados del alma. En consecuencia, nuestro cuerpo solo es perecedero. Nuestra esencia no es perecedera y debe haber existido incluso en la época en que nuestro cuerpo no tenía existencia. La vida del hombre es doble. Está compuesta por dos vidas, la animal y la espiritual. La primera vida es la del hombre y, a fin de vivir esta vida, el hombre necesita un cuerpo. La segunda vida es la vida del espíritu, el alma del hombre vive esa vida separadamente del cuerpo y debe vivir en ella después de su segregación del cuerpo. En un artículo sobre Kant, aparecido en el Northern Messenger, 1888, A. L. Bolinsky dice que, tanto en Borlensungen como en los Dreams of a Spiritseer, Kant rehúsa admitir la posibilidad de una sola cosa, la posibilidad de una percepción física de los fenómenos espirituales. De manera que Kant reconoce no solo la posibilidad de la existencia de un mundo espiritual consciente, sino también la posibilidad de comunión con él. Hegel construyó toda su filosofía sobre la posibilidad de una percepción directa de la verdad, sobre una visión espiritual. Ahora bien, enfocando la cuestión de los dos mundos desde el lado psicológico, desde el lado de la teoría de la cognición, debemos establecer firmemente el hecho de que antes que podamos esperar aprender algo de la esfera nouménica, deberemos definir todo lo que podamos definir de las propiedades del mundo multidimensional, usando para esto el método puramente intelectual del razonamiento. Es muy probable que no podamos definir muchísimo mediante este método. Tal vez nuestras definiciones sean burdas, no correspondan enteramente a la diferenciación sutil de las relaciones en el mundo neumónico. Todo esto es muy probable y debe tenerse en cuenta. Empero, debemos definir lo que podamos y averiguar, primero de todo, con toda la exactitud posible lo que el mundo nouménico no puede ser, y luego, lo que puede ser, o sea, qué relaciones son imposibles y qué relaciones son posibles en él. Esto es necesario a fin de que, al entrar en contacto con el mundo real, podamos distinguirlo del mundo fenoménico y, sobre todo, para que no confundamos al mundo nouménico con un simple reflejo del mundo fenoménico. La razón de por qué ignoramos al mundo de las causas, la razón de por qué somos prisioneros del mundo fenoménico, es precisamente que no sabemos cómo ver dónde termina uno y empieza el otro. Estamos en contacto constante con el mundo de las causas, vivimos en él, porque nuestra mente y nuestra función en el mundo, incomprensibles para nosotros, son parte de él o un reflejo de él. Pero ni lo vemos ni lo conocemos, porque negamos su existencia, consideramos que todo lo existente es fenoménico y no existe nada que no sea fenoménico. O lo aceptamos, pero nos empeñamos en conocerlo en las formas del mundo fenoménico tridimensional. O lo buscamos y no podemos encontrarlo, porque perdemos nuestro camino en medio de los engaños e ilusiones del mundo fenoménico reflejado, al que confundimos con el mundo nouménico. En esto radica la tragedia de nuestras búsquedas espirituales.
No sabemos qué es lo que buscamos. Y el único medio de liberarnos de esta tragedia es una definición intelectual preliminar de las propiedades de lo que buscamos. No debemos enfocar al mundo de las causas sin estas definiciones, con nada salvo sensaciones indefinidas, pues en ese caso nos perderemos en su frontera. Esto es lo que entendió Spinoza, quien escribió que él no podía hablar de Dios, no conociendo sus atributos. Cuando estudié los elementos de Euclides, lo primero que entendí fue que los tres ángulos de un triángulo son iguales a dos ángulos rectos, y percibí claramente esta propiedad de un triángulo aunque ignoraba muchas otras. Con respecto a los espectros, o fantasmas, nunca oí hablar de una propiedad inteligible de estos, sino solo de fantasías que nadie puede captar. Hemos establecido ciertos criterios que nos permiten apreciar el mundo de los noúmenos o el mundo de los espíritus, y debemos hacer uso de ellos. Primero de todo, podemos decir que el mundo de los noúmenos, o sea, el mundo real, no puede ser tridimensional y no puede contener nada tridimensional, es decir, conmensurable con los objetos físicos similar a ellos en apariencia externa, que posea forma. En otras palabras, el mundo nouménico no puede contener nada que tenga extensión en el espacio y que cambie en el tiempo. Y, sobre todo, no puede contener nada muerto, inanimado, inconsciente, aunque el nivel de consciencia sea diferente. En el mundo de las causas, todo debe ser consciente, porque es en sí la consciencia, el alma del mundo. Además, debemos tener presente que el mundo de las causas es el mundo de lo milagroso. Que lo que nos parece corriente, nunca puede ser real. Lo real nos parece milagroso. No creemos en él, no lo reconocemos. En consecuencia, no sentimos los misterios de los que la vida está llena. Solo lo irreal es corriente. Lo real debe parecer milagroso. El misterio del tiempo lo impregna todo. Se lo siente en cada piedra que tal vez fue testigo de los períodos glaciales, y del ictiosauro y del mamut. Se lo siente en el mañana que no vemos, pero que tal vez nos ve y que puede resultar que es nuestro último día o, por el contrario, un día de algunos logros de los que hoy nada sabemos. El misterio del pensamiento lo crea todo. Tan pronto como entendamos que el pensamiento no es una función del movimiento y que el movimiento mismo es solo una función del pensamiento, tan pronto como empecemos a sentir la profundidad de este misterio, veremos que todo el mundo es una especie de vasta alucinación que no nos espanta ni nos hace pensar que estamos locos, solamente porque estamos acostumbrados a ella. El misterio del infinito es el más grande de todos los misterios. Él nos dice que todas las galaxias, todo el universo visible, no tienen dimensiones en comparación con el infinito, que son iguales a un punto matemático que no tiene extensión alguna, y que, al mismo tiempo, puntos que para nosotros no son medibles, puede tener una extensión diferente y dimensiones diferentes. En el pensamiento positivista hacemos esfuerzos para olvidarnos de esto, para no pensar en esto. En algún tiempo futuro, al positivismo se lo definirá como un sistema que nos permite no pensar en cosas reales y limitarnos estrictamente al dominio de lo irreal y lo ilusorio.